Este domingo el presidente Gabriel Boric encabezará un nuevo cónclave oficialista en el Palacio de Gobierno ubicado en Cerro Castillo. En el Ejecutivo esperan reforzar el trabajo para mejorar su quehacer diario y en el oficialismo señalaron que luego de la cita podrían trazarse los próximos pasos a seguir. Todos los detalles los tiene a esta hora Daniela Ruiz Tagle. Daniela, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para eso es el cónclave, respondían a inicios de la semana pasada algunos dirigentes oficialistas al ser consultados por las diferencias entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que son las dos coaliciones de gobierno. El rumbo del programa de gobierno sigue siendo la preocupación para ambas coaliciones, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista esperan que la esencia de la agenda no se transforme en un realismo sin renuncia 2.0. Sectores del socialismo democrático han enfatizado en que se tiene que poner mayor atención y también prioridad a proyectos que avancen en la contingencia, como lo es, por ejemplo, la seguridad. Es importante saber en qué escenario estamos, decía hace algunos días a Radio Bio Bio el presidente de Comunes, Marco Velarde. El dirigente y miembro del Frente Amplio aseguró que todas las propuestas pueden orientar la acción para superar el complejo momento económico, la crisis de seguridad que atraviesa el país, pero acotó que es necesario también hacer una evaluación del programa de una manera centrada al momento político presente. Hay que preocuparnos de las urgencias sociales, sostuvo Velarde. Orientar la acción para superar el complejo momento económico que vivimos y también la situación en seguridad, pero también saber cómo avanza nuestro programa de gobierno, porque estamos haciendo una evaluación de lo que son nuestras medidas, de lo que es nuestro programa, por el cual la gente nos eligió, pero evidentemente centrado en el momento político presente. Claro, mantener la esencia del programa de gobierno. Justamente eso es lo que piensan también, ¿qué es lo que piensan en Socialismo Democrático? Ellos buscan moderar el rumbo luego de la derrota del Apruebo en el plebiscito constitucional. El presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, indicó que es importante mostrar un liderazgo de unidad. Que podamos consensuar una agenda de corto plazo efectiva que nos permita conectar con las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía. Hoy día, más allá de nuestro programa de gobierno, tenemos que poner un énfasis en la seguridad y en el costo de la vida. Tenemos que mostrar un liderazgo de unidad, primero como gobierno y también en un pacto nacional. ¿Y qué es lo que opinan, por ejemplo, en el partido del presidente de la República, Gabriel Boric, Convergencia Social? Habló con la radio la vicepresidenta Jimena Peralta. Ella tiene una mirada de mayor reflexión. Para la dirigenta es importante sentarse a conversar, potenciar las distintas características de ambas coaliciones. Es importante a veces tomar un poco de perspectiva más allá de la contingencia del día a día para poder reflexionar en común, generar una síntesis política y hacer de la diversidad de nuestra alianza de gobierno una potencia. Pensamos que eso es lo fundamental del día 6 y poder conversar francamente cada uno de los temas que tenemos como matices para poder hacer de esa diversidad, como decía, una potencia. Pero en otros sectores hay que actuar, identificar en qué está fallando tanto el oficialismo como el gobierno. El jefe de la bancada independiente PPD, Cristian Tapia, fue claro en señalar que no es momento de decirse las cosas bonitas, sino que entregar prontas soluciones a la ciudadanía, hacer un diagnóstico. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en tanto, indicó que el cónclave es importante hacer un balance de los escenarios políticos por los que atraviesa el país. Y acá lo importante no es que nos vayamos a sentar a mirarnos y a decirnos las cosas lindas, sino que tenemos que hacer un análisis bien profundo y ver dónde están los errores y cómo poder mejorar. La ciudadanía espera que nosotros mejoremos, que el gobierno mejore su acción. Hacer un balance de la situación, de los distintos escenarios políticos que se están viviendo. Consultada sobre las expectativas de este cónclave, la vocera de gobierno Camila Vallejo puntualizó que se va a buscar poner énfasis en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones que será ingresada próximamente al Congreso Nacional y el presupuesto 2023, además de la agenda de seguridad del país. Añadió que esperan reforzar el trabajo del gobierno para mejorar su quehacer diario. Son parte de los debates que anticipan también lo que será el cónclave oficialista, porque ahí está nuestro esfuerzo principal en la respuesta hacia la ciudadanía, en cuáles son nuestras urgencias, es cuál es nuestro trabajo, cómo reforzamos ese trabajo, cómo damos más certeza, centrado en el quehacer, ¿cierto? Y centrado en cómo reforzamos nuestro trabajo para mejorar nuestro quehacer.
Limar asperezas, trazar un camino en común y abordar el rumbo del programa de gobierno son parte de los puntos que se van a tocar en este cónclave que se va a realizar este 6 de noviembre, domingo. Va a comenzar a partir de las 14 horas y se va a realizar en el Palacio de Gobierno, ubicado en Viña del Mar, en Cerro Castillo. María José Tomás. ¿De 14 horas a qué hora? ¿Cuánto va a durar esto? No tiene hora límite. Yo creo que se va a extender por harto, porque son varios los temas que tienen que conversar. Daniela, a ver, varias cosas. Durante los últimos días, fuentes del oficialismo, principalmente de Apruebo Dignidad, digamos, han dicho públicamente que continúa la idea de eliminar del país el neoliberalismo. Exacto. Y que ahora es simplemente un problema de tiempos más largos, tiempos más pausados, pero que el objetivo se mantiene. ¿Este objetivo es de toda la coalición oficialista o solamente de Apruebo Dignidad? Hay sectores de socialismo democrático que sí están por apoyar esta idea, pero por supuesto que no es de toda la coalición. Yo diría que es más Apruebo Dignidad y que ellos van a seguir reforzando el rumbo del programa de gobierno, la esencia del programa de gobierno, mientras que otro sector, que es socialismo democrático, busca moderar ciertos aspectos, y en ese sentido también se encuentra el modelo económico de nuestro país, y por supuesto esto se ve reflejado en las distintas declaraciones que hemos observado en los últimos días. Pero muchos han dicho ¿qué? ¿Reemplazarlo por qué? ¿Cuál es el esquema que reemplaza el modelo actual, digámoslo así? Sea neoliberal, no depende de la opinión de cada uno, pero ¿por qué lo van a reemplazar? Y en eso, ¿por qué lo van a reemplazar? ¿Habría algún acuerdo mínimo o no? De momento este tema no se ha conversado, por ejemplo, en privado, al menos en los comités políticos ampliados, en el comité político en el gobierno. Ese tema, de momento, si se ha tocado, ha sido por encima. Todavía no se han sentado a conversar las distintas fuerzas oficialistas para poder llegar a un acuerdo en esta materia. ¿Por qué? Porque hay muchos desacuerdos en otros temas, y lo cierto es que los líderes oficialistas están poniendo el foco en aspectos como, por ejemplo, la seguridad, la economía. Hace poco fue polémica el TPP-11, por ejemplo, y por supuesto es un tema macro que no se ha abordado en detalle, al menos entre las dos coaliciones. Daniela, tú hablabas de limar asperezas. En este caso hemos visto durante los meses de gobierno que hay una serie de dimes y diretes entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Se busca también llegar a una especie de consenso para impulsar las reformas estructurales que quiere llevar a cabo el gobierno. ¿Cuáles serían las especies de autocrítica que realizarían desde ambos sectores respecto a la forma en la que han llevado a cabo las conversaciones y las negociaciones al interior del oficialismo? Bueno, hay varios temas, por ejemplo, los dimes y diretes a través de la prensa. Eso es uno de los temas que al gobierno no le gusta y que, por supuesto, fue abordado en el Comité Político Ampliado la semana pasada. Esto roza al gobierno, le afecta finalmente al Ejecutivo. Otro de los temas es todo lo que tiene relación con, por ejemplo, las relaciones que se ven al interior del Congreso Nacional, poder trazar un camino en común. Y como decía, por ejemplo, la vicepresidenta de Convergencia Social, potenciar las diferencias de ambas coaliciones y avanzar finalmente. Pero yo creo que en este cónclave se va a realizar el mea culpa que todavía no se ha hecho de manera oficial después de la derrota del apruebo. Todavía dicen no se ha hecho esa catarsis en el oficialismo. ¿Y habría algún llamado de atención en particular para algún sector o alguna colectividad en específico? Porque sabemos que efectivamente han habido más roces en algunos puntos con el Partido Comunista, en este caso también con Revolución Democrática, tras todo lo que sucedió con Miguel Crispi, también con Nicolás Cataldo, y una serie de puntos que sucedieron después del cambio de mando que pasó después del plebiscito de salida del 4 de septiembre, pero ¿habría alguna especie de llamado de atención de parte del gobierno a algún sector o colectividad en particular? En general, genérico, pero no puntual. ¿Por qué? Porque el ánimo con el que va a ir el gobierno es de aunar criterios, más que de despertar ahí más polémica. Daniela, a ver, varias cosas. Lo primero, o varias cosas que se van a tratar. Se ha dicho que esto tiene que ser más pausado. Yo creo que hay acuerdo sobre eso porque el realismo político después del plebiscito del 4 de septiembre se impone. Ese caminar más pausado implica establecer jerarquías en cuanto a las prioridades. ¿Se va
uno de los objetivos del cónclave del día domingo es establecer una jerarquización de prioridades. Natalia Pergentile, la presidenta del PPD, ha dicho, más allá del camino tenemos que ver cómo se va a entregar el gobierno el 2026. Por lo tanto, veamos cómo se entrega el gobierno. ¿Va por ahí la cosa o no? Por ahí va la cosa. Finalmente trazar un camino del gobierno, del programa de gobierno, y adaptarlo al escenario político actual. De hecho, esto lo reconocen incluso desde Apruebo Dignidad. Lo escuchábamos en la voz de Marco Velarde, que es presidente de Comunes. Mantener la esencia del programa de gobierno, pero sin duda poner énfasis en aspectos como, por ejemplo, la reforma de pensiones, el tema de la seguridad, ir ahí reubicando algunas prioridades del Ejecutivo, pero finalmente sin modificar lo que es la esencia del programa de gobierno. ¿Se van a trazar lineamientos? Sí, y es muy probable que efectivamente se jerarquicen distintos temas a propósito de la contingencia. Y respecto... Perdón, Tomás. Sí, no. Respecto al acuerdo constitucional, que también hemos visto que el rol del gobierno ha sido más bien secundario, porque cuando la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió un poquitito nomás al acuerdo constitucional, saltaron todas las voces de oposición a criticar, en este caso, el intervencionismo del gobierno. ¿Habría alguna especie de consejo de parte del Ejecutivo a los distintos actores políticos para adelantar o para llevar a cabo este acuerdo constitucional? ¿Se llevaría a cabo alguna especie de lineamiento o cuáles sería o mostrar básicamente cuáles son las prioridades del gobierno en esta materia, en este cónclave? Bueno, el 18 de octubre, cuando se conmemoraron las 3 semanas del llamado estallido social, en las 3 años del llamado estallido social, el presidente de la República hacía un llamado de atención al mundo político. Algunos lo vieron como una especie de tirón de orejas, ¿no es cierto? Como pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que cada sector político tiene su propia postura, algunos tienen sus propios gustos que se han dado también en estas conversaciones constitucionales, y es por ello entonces que también se espera que sea un tema que se aborde en el cónclave oficialista. ¿Por qué es tan relevante este cónclave? Sabemos que existió otro que se realizó hace algunos meses, pero este va a aglutinar a todas las fuerzas políticas oficialistas, incluyendo las bancadas. Se está viendo la posibilidad de incorporar a los alcaldes también, o al menos un grupo de alcaldes, para poder abordar todos los temas. Y es por ello que vuelvo a la primera pregunta que me hacía Tomás, no tiene hora de término. ¿Cómo se ha tomado a nivel de gobierno se dieron a conocer el fin de semana encuestas de CADEM, de Research, todas con una baja aprobación presidencial? En estos momentos la desaprobación presidencial es más del 70%, anda por el 70%, es una enormidad a pocos meses del inicio del gobierno, pero también lo que ocurre con los ministros, porque de los 8 ministros que tiene el Frente Amplio, solo 3 tienen más del 40% de conocimiento, y esos 3 que tienen más conocimiento son los que están peor evaluados, que son Giorgio Jackson, Marco Antonio Ávila y Nicolás Grau. O sea, evidentemente que aquí hay un problema serio en cuanto a comunicaciones, imagen, política, lo que sea, pero de apoyo al gabinete y al presidente. ¿Se comenta qué se va a decir, qué alternativas hay en este cónclave para mejorar todo eso? Sí, eso se va a trazar cómo revertir lo anterior, ¿no es cierto?, estos resultados en las encuestas. Ahora, nosotros hemos conversado con fuentes de La Moneda y claro, acá también ustedes saben que, y esto también lo saben nuestros auditores, que existen encuestas internas. Y lo cierto es que la evaluación interna de La Moneda... algunos dicen no es tan terrible como ocurre con CADEM, con Pulso. Claro, acá hay una medición que es distinta, pero claro, la postura que ha manifestado públicamente el Ejecutivo es: no gobernamos para las encuestas, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos en un escenario político complejo. Se tiene que abordar, sí o sí se tiene que tocar en el cónclave, dicen desde el oficialismo, y algunos están trazando sus propios discursos para poder plantearlos sobre la mesa ya ese día. Finalmente, el tema de la aprobación sí importa al Ejecutivo más allá de lo que digan públicamente. En los últimos días ha habido reuniones entre Revolución Democrática, sus presidentes, Convergencia Social, de Comunes, con Marco Velarde, con Diego Ibáñez. ¿Y por qué? Porque van a llegar al cónclave del domingo con una postura común. Exacto. Con respecto a esta postura común, ¿podría originarse una división nuevamente con el socialismo democrático? Porque ellos están preparando tener una posición que sea una posición más bien unida,
de un sector de la coalición de gobierno. Y que es proteger, por supuesto, el rumbo del programa de gobierno, la esencia del programa de gobierno. Sabemos cuál es la postura que tiene Socialismo Democrático en esta materia, que es adecuarse a la contingencia, poner más énfasis en temas de seguridad, por ejemplo, pero claro, este tema de la postura oficialista. Vamos a ver si es que se va a generar alguna otra aspereza o si es que estas se van a limar, pero